Bueno, como yo creo que ya no hay nadie más que se esté uniendo en los últimos minutos, podemos ir empezando. Vale, pues sí. No sé si quieres tú hacer una introducción o si me presento yo. Te presento que sea brevemente y ya, bueno, si quieres añadir tú cualquier cosa. Bueno, chicos, pues a ver, os presento. Él es Mario Castro de Lera, que es amigo desde hace muchos años, es ingeniero de la Universidad de León, especialista en ingeniería de sistemas espaciales, ha trabajado para la Agencia Espacial Francesa, para la alemana y para la europea, en proyectos como el Sistema de Navegación por Satélite Europeo, el Galileo, que a lo mejor os suena, y el Programa de Observación de la Tierra Copernicus. Mario también es innovador, ha fundado una empresa que utiliza los datos de los satélites para desarrollar aplicaciones para el sector marítimo, para el transporte marítimo y la navegación. Y bueno, pues ya os digo, él ahora mismo vive cerca de Múnich y bueno, que es un experto en estos temas y además nos puede contar un poco, por eso, cómo es la ESA desde dentro, ¿no? Y ya sin más, pues le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Ricardo, siempre por la invitación, porque a mí también me gusta hacer llegar a la gente lo que se está haciendo en el sector espacial y que la gente en general, el público en general, conozca más la ESA. Mucha gente ha oído hablar de la NASA, pero no tanta ha oído hablar de la ESA, y es interesante saber que en Europa estamos haciendo cosas muy interesantes en el sector espacial. Yo tengo que decir que actualmente trabajo para Airbus, aunque he estado trabajando hasta el año pasado en diferentes proyectos de la Agencia Espacial Europea en Darmstadt. El año pasado me moví aquí a Airbus para gestionar el servicio de Galileo que Airbus está dando a la Agencia Espacial y a la Agencia Espacial de Galileo. Hay una agencia espacial únicamente para manejar Galileo. Os quiero hablar un poco primero de mí y de cómo... Un momento. A ver, ahora. Y deciros que yo soy un ingeniero que ha hecho todos sus estudios en la Universidad de León, excepto una estancia Erasmus en la Universidad de Kaiserslautern, aquí en Alemania, donde yo finalmente hice mi proyecto de fin de carrera. He estado trabajando, como dijo bien Ricardo, para el CNES, que es la Agencia Espacial Francesa. Yo empecé mi carrera allí, después me moví al DLR y finalmente he estado trabajando para la Agencia Espacial Europea. Ahora pues he pasado al sector privado y trabajo para Airbus. Y he estado trabajando en dos de los proyectos más importantes de la Unión Europea. Por un lado es el sistema Galileo, de posicionamiento global, y por otro el programa Copernicus, que es el programa bandera, vamos a decir, de la Comisión Europea de Observación de la Tierra. Voy admitiendo algunos de vuestros compañeros que siguen llegando. Perdonadme si en algún momento parezco distraído, pero es por manejar esto. Bueno, ¿cuáles son las actividades que hace la ESA? La Agencia Espacial Europea es una de las pocas agencias en el mundo, junto con la NASA y Roscosmos, la Agencia Espacial Rusa, que tiene el más amplio abanico de actividades en el sector espacial. Hace ciencia, hace vuelo habitado, el Human Space Flight, hace exploración espacial, tiene un programa el más avanzado del mundo en observación de la Tierra, tiene su propio sistema de transporte espacial, sus propios lanzadores, tiene un sistema propio de navegación por satélite, realiza las operaciones de la mayoría de las naves
que ha construido o que están manejando, desarrolla su propia tecnología espacial y, por supuesto, es un líder en telecomunicaciones vía satélite. En cuanto a la ciencia, muchos de vosotros probablemente hayáis oído hablar de Rosetta y Philae. Este es uno de los mayores logros que ninguna agencia espacial ha conseguido hasta ahora, que es posarse sobre uno de los cometas o de los asteroides que circulan dentro del sistema solar. La ESA lanzó en 2007 esta nave, 2007 esta nave, que llegó hasta el cometa y aterrizó el aterrizador Philae para tomar las imágenes que podéis ver a la izquierda. Esas son las imágenes las primeras imágenes de alta resolución que se tienen de un objeto de estas características. Otra de las actividades que realiza la Agencia Espacial es el desarrollo de tecnología. O sea, aparte de desarrollar nuevos sistemas espaciales, nuevos vehículos, nuevos sistemas, desarrolla su propia tecnología en el suelo, como esta cámara que veis en esta imagen es una cámara que se utiliza para hacer los test de cualquier nave que se lance al espacio, satélite o sonda, que se lance al espacio para comprobar el ruido que soporta durante su lanzamiento. Es un test muy importante y para esto la Agencia Espacial Europea tiene sus propias instalaciones. En este caso, esta instalación está en Holanda, en un centro que se llama ESTIC, que está a las afueras de Ámsterdam. Otro de los puntos más importantes es las operaciones de los satélites y las naves. Aparte de tener una red de estaciones por todo el mundo, con antenas de distintos tamaños que pueden ser utilizadas para contactar con los satélites, la Agencia Espacial Europea tiene un centro de operaciones en Darmstadt, allí es donde yo estaba trabajando hasta el año pasado, donde se realizan las operaciones, se monitorea y se controla todas las naves que posee la Agencia Espacial. Allí se controla, se tiene contacto con cada uno de los satélites cada vez que pasan por una de las antenas de la red y se puede comprobar el estado de la nave, se puede descargar la información relevante a la misión y se puede comandar, se puede darle órdenes a la nave para que haga el mantenimiento de la misión. Este es un centro en el que aproximadamente trabajan unas 900 personas y que es uno de los más avanzados en el mundo. La ESA también trabaja en sistemas de telecomunicaciones y evidentemente las telecomunicaciones por satélite es un sector o una temática que ha pasado ya al sector privado hace muchos años, pero el objetivo de la ESA no es tanto dar servicios de telecomunicaciones como desarrollar o ayudar a desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahora se está desarrollando una tecnología para hacer enlace láser de telecomunicaciones entre satélites de forma dinámica, para que se puedan comunicar entre ellos estando en el espacio con un ancho de banda importante para que pueda transmitir imágenes e incluso vídeo. Es una de esas tecnologías también que llevan incorporadas, tecnologías similares llevan incorporadas los satélites de SpaceX, probablemente, habéis oído hablar de ella, la empresa estadounidense que está lanzando satélites para hacer una red de conexión de Internet, y entre ellos
también, entre todos esos satélites, también tienen conexiones avanzadas de telecomunicaciones. La ESA tiene su propio programa de vuelo habitado, porque tiene en todo momento un grupo de astronautas, entre los que está en España Pedro Duque, nuestro ministro de Ciencia, que es todavía astronauta y que forma parte del grupo de astronautas entrenados en las instalaciones que la Agencia Espacial Europea tiene en Colonia, aquí en Alemania. Allí se entrena los astronautas desde el inicio del programa, desde que llegan a la Agencia Espacial. Ahí creo recordar, no estoy muy seguro, pero creo que recordar que hay cada 10 años se renueva o se abre nuevamente, 10 o 15, no estoy muy seguro, el grupo de astronautas, ¿vale? Para renovar los astronautas que pueden volar. Y, perdón, y una de las, o sea, la Agencia Espacial Europea tiene sus instalaciones en Colonia, como decía, pero también participa activamente o entrena activamente en las instalaciones que Rusia tiene cerca de Moscú y en las instalaciones de la NASA, porque actualmente la mayoría de las operaciones de vuelo habitado, si no todas, se realizan para permanecer en la Estación Espacial Internacional, que es una conjunto entre varias agencias, los americanos, los rusos, Estados Unidos, Canadá, Japón y algún país más que ahora mismo no recuerdo. Perfecto. Como os decía, también tiene su propio sistema de lanzamiento. Actualmente la ESA tiene 3 tipos de lanzadores. El Ariane 5, que próximamente va a desaparecer. Yo creo que le queda un lanzamiento, un par de ellos, para dar paso al Ariane 6, que será el nuevo lanzador de la gama alta, vamos a decir, el lanzador que puede enviar un satélite o nave de mayor tamaño o de mayor peso y a mayor distancia, ¿vale? Ese es el más grande, el Ariane 5, que pronto será Ariane 6. Después ha desarrollado un lanzador que se llama Soyuz y que lo ha hecho en colaboración con la Agencia Espacial Rusa. Con el Soyuz es de tamaño medio y con él se han lanzado varios de los satélites, por ejemplo, de la constelación Galileo. Y finalmente, la Agencia Espacial tiene el pequeño formato, vamos a decir, pequeño entre comillas, que es el lanzador Vega para cargas útiles de satélites que operan en baja órbita y que tienen un tamaño medio o pequeño. Como hablamos ya del sistema de navegación, la Agencia Espacial, en colaboración con la Comisión Europea, ha estado gestionando el sistema de navegación por satélite Galileo. La Comisión Europea creó una agencia que se llama la GSA, de Galileo Space Agency, dedicada exclusivamente al manejo de esta constelación, porque es una constelación muy compleja de gestionar, aparte por el número de satélites, por la infraestructura también en tierra que es necesaria para mantener este sistema. Actualmente hay 22 satélites que están operativos y todavía se lanzarán, a finales de este año se lanzarán 2 más y se prevé que siga renovándose los satélites en vuelo constantemente.
Yo personalmente trabajo con los satélites que Airbus construyó en su momento para la validación en órbita del sistema. Y nosotros mantenemos 4 satélites en vuelo en cooperación con la Agencia Espacial Alemana y hacemos las tareas de mantenimiento de esos satélites. El sistema de Galileo empezó a dar servicios iniciales en 2016 y seguramente que hayáis alguna vez oído que el año pasado hubo un problema de servicio con el sistema Galileo. Durante aproximadamente una semana el sistema no estuvo dando servicio. Por eso la mayoría de los sistemas de vuestros teléfonos o en general la mayoría de los receptores de posicionamiento global no utilizan solo una constelación, Galileo o el GPS americano, el GLONASS ruso, el Beidou chino. Ya ningún receptor utiliza solo uno de las constelaciones, sino una conjunción de ellos, en caso de que alguna de ellas tenga problemas como el experimentado por Galileo o en el pasado por GLONASS o por los americanos, que también han tenido sus problemas, ¿vale? El programa más importante que actualmente tiene la Agencia Espacial Europea es el programa de observación de la Tierra. Aquí podéis ver un poco la cronología o el roadmap de los diferentes satélites que ha estado, o sea, desde 2010 y la previsión hasta 2030 de los satélites que se irán lanzando al espacio. La mayoría de estos satélites de observación de la Tierra son de órbita baja. Esto quiere decir que los satélites están en una órbita entre los 400 y los 1500 kilómetros de altura, y en esa franja, con diferentes órbitas, diferentes inclinaciones con respecto al eje de norte-sur de la Tierra y demás, van haciendo observación de diferentes tipos. Sobre esto yo os hablaré un poco más adelante sobre, por ejemplo, el programa Copernicus, que es exactamente el programa sobre el que ahora la Comisión Europea se está centrando para poder dar, además de una observación puramente científica, generar una serie de economía alrededor de los datos de observación de la Tierra. Y obviamente hay una serie de satélites que se utilizan principalmente para la observación meteorológica, para aportarnos información sobre la situación meteorológica actual y que nos permita hacer, utilizando modelos complejos de la atmósfera, nos permite hacer predicciones que después utilizamos y que vemos en las noticias. Los satélites que hacen ciencia son satélites que están dedicados a medir determinados parámetros que son con los que actualmente se está probando nueva tecnología. Es el caso, por ejemplo, ESMOS, que es un satélite en el que yo trabajé en su momento. ESMOS es un satélite que mide la humedad del suelo sobre la Tierra y la salinidad sobre el mar, ¿vale? Utiliza unos receptores que se diseñaron exclusivamente para este satélite y que se han estado probando satisfactoriamente, diremos, para obtener información más precisa y global del estado de la humedad de los suelos en todo el mundo
y de la salinidad en los océanos. Este exactamente es un proyecto que está principalmente desarrollado en España y que la ciencia que genera se está manejando desde el centro que la Agencia Espacial tiene en las afueras de Madrid, que se llama ESAC, que es el Centro de Tratamiento de Datos Científicos. Siguiendo, por hablaros un poco del programa Copernicus. El programa Copernicus tiene una flota, el programa es un programa muy complejo, que tiene una parte de satélites, pero además tiene una infraestructura en el suelo que se dedica a gestionar todos los datos que se producen y a procesarlo y a darle un valor añadido a esos datos, ¿vale? Y además se combina con otros datos que científicos y otras instituciones están tomando in situ, se llaman, las medidas in situ. Esto quiere decir que hay gente que está comprobando, yendo a, por ejemplo, un barco que va haciendo medidas de la calidad del agua alrededor del mundo, puede comprobar que los datos de los satélites se acercan a la realidad, los puede calibrar. Ellos tienen una medida precisa in situ y cuando el satélite pasa y toma una medida, se puede comprobar la calidad de la medida que hace el satélite y corregirla. Y así se hace que los instrumentos a bordo de los satélites mejoren sus capacidades de detección. Entonces, este sistema que es continuo entre medidas in situ sobre el terreno y los satélites hacen del programa Copernicus un programa único en el mundo. Ni Estados Unidos ni Rusia tienen un sistema de esta calidad, de esta diversidad de medidas y de esta globalidad, vamos a ver. Por poneros un ejemplo, los satélites Sentinel-1A y 1B, eso es una pareja de satélites, son unos satélites que hacen imagen de radar. Tocan la Tierra. Yo me gusta creer que van tocando la Tierra. Lo que hace el radar es enviar una imagen, una señal de radar al suelo y esperar a que rebote. Y analizando el rebote puede comprobar cómo es la superficie. Es muy utilizado actualmente para, por ejemplo, en este caso, para analizar el hielo el hielo en la Antártida y en el Ártico. Este caso, por ejemplo, es el caso de está monitoreando, estaba en 2017 monitoreando un corte, un desprendimiento en la Antártida de un bloque del tamaño de la provincia de León, más o menos, incluso mayor, ¿vale? Y con una de las ventajas de hacer este tipo de imágenes, entre comillas, es que el radar es capaz de pasar a través de las nubes. Esto es en comparación, por ejemplo, con Sentinel-2A y B, que lo que hace es mirar el suelo y nos da imágenes de cómo evoluciona el terreno. No solo nos da imágenes en el espectro visible. Esto quiere decir que no solo somos capaces de ver el rojo, el verde y el azul, sino que podemos ver imágenes de lo que se pasa en el espectro del infrarrojo cercano y del infrarrojo. O sea, estos satélites son muy avanzados y permiten
obtener información en 13 bandas del espectro electromagnético, que nos da, cada una de esas bandas nos da información diferente. Por ejemplo, combinaciones de algunas de esas bandas nos permite ver la evolución de los fuegos, por ejemplo. Cuando hay un fuego, se puede, no solo por lo que es visible, sino por lo que queda después, se puede analizar el impacto, el número de hectáreas que han sido quemadas. Y no solo, ya os digo, no solo es un análisis en el visible, es un análisis de las diferentes zonas, de las diferentes bandas en el infrarrojo y en el infrarrojo cercano. Más adelante os mostraré un ejemplo de cómo se componen las imágenes de Sentinel-2. Sentinel-3, este es el satélite sobre el que yo he trabajado en los últimos 5 años, hasta que dejé la agencia. Es un satélite multiinstrumento que permite varias cosas. Permite tocar el suelo, entre comillas, permite verlo y permite saborearlo, yo diría. Y es porque uno de los instrumentos es un radar de altimetría, es un pulso que va enviando hacia el suelo desde el satélite y que permite hacer un perfil principalmente de las aguas del océano. Ese instrumento se utiliza específicamente para medir el nivel del mar y su evolución. Con este instrumento hemos constatado, es una verdad científica, que los océanos van incrementando su altura, ¿vale? El nivel del agua está subiendo y eso lo hemos comprobado con este satélite. Esto es una imagen del radar de altimetría. Podéis ver aquí como esta es la imagen, los datos que va obteniendo, y a partir de estos datos se van generando, con modelos matemáticos, se van generando una imagen sobre la evolución del nivel del mar. El nivel del mar, aparte de las olas, se mueve por diferencias de salinidad, de presión, se mueve, pero al final lo que somos capaces es de medir un nivel global de altura del mar con respecto a una referencia que nos hemos dado, ¿vale? Y eso es lo que nos permite ver cómo en muchos casos ha aumentado el nivel del mar. Otra de las cosas que podemos ver con otro de los instrumentos, es la temperatura del nivel del mar. Y aquí lo que estamos viendo es un huracán, ¿vale? Aquí se está viendo el ojo del huracán. Creo recordar, era uno de los huracanes en 2018, de categoría 5. Y se puede no solo ver, evidentemente, en el espectro visible, como decíamos antes, esto es la temperatura del nivel del mar, ¿vale? Y los científicos con este tipo de imágenes pueden predecir mejor cómo va a evolucionar el huracán y hacia qué dirección se va a mover, dependiendo de las temperaturas y de otros parámetros que van observando con otro tipo de instrumentos. Sentinel-5P, el P es de precursor, porque es un satélite que se lanzó para iniciar las medidas de diferentes gases presentes en la atmósfera.
Aquí, como podéis ver, esto de aquí, creo que se ve a mi puntero, esto es la India, ¿vale? Y esto es el Himalaya. Y todo esto es China, perdón. Todo esto es China y es la zona más industrial de China. Lo que nos ha permitido 5P ha sido una revolución, porque ha sido capaz de darnos una imagen global de toda la Tierra con una resolución hasta ahora nunca vista de los niveles de contaminación de la atmósfera que soportamos. Y aquí Tropomi, que es el instrumento en 5P, nos da una idea. Esta es de las primeras imágenes, además es de las más impactantes, del nivel de óxido de carbono que hay en la atmósfera en esa zona de Asia, ¿vale? Aquí yo hice una extracción, quería enseñaros cómo es una imagen de las que toma Sentinel-2. Esta es una imagen del año pasado que yo tomé de Ponferrada. O sea, estas imágenes, quiero deciros que estas imágenes están disponibles para todos vosotros. Y hay, vosotros, si queréis, hay tutoriales en internet disponibles para que os enseñan cómo podéis manejar, primero, cómo podéis conseguir las imágenes, cómo podéis manejarlas y cómo podéis obtener imágenes muy interesantes de cualquier lugar en el mundo por el que haya pasado el satélite, ¿vale? En este caso, lo que quería mostraros es cómo se compone una de las fotos que nosotros vemos. Nosotros normalmente vemos una composición de los 3 colores del espectro, el rojo, el verde y el azul. Pero en realidad, cómo el instrumento toma esas imágenes es como la veis aquí. Es una, entre comillas, escala de grises. En realidad es una intensidad. Es una intensidad del rojo en esa imagen. Y que se mueve, que lo vamos a ver, está aquí representado como un valor de 0 sería poco rojo, sería aquí visto como negro, y lo que es blanco es la máxima intensidad en el rojo. Por ejemplo, aquí en Ponferrada se puede ver una zona negra, esto corresponde a un embalse, si no me equivoco. Y muchos de estos puntos blancos son tejados de teja muy roja. Así se vería la misma imagen, o el mismo momento, vamos a decir, de la intensidad verde, ¿vale? Esta es la intensidad verde, y esta sería la azul, ¿vale? Entonces, estos 3 elementos se combinan después para dar esta imagen. Y esto es lo que después muchas veces habéis oído de imágenes en color verdadero. Bueno, al fin y al cabo es una composición de este tipo. Si puedo... Aquí veis que no hay colores, no veis el azul, el verde o el rojo. Simplemente veis intensidades de esas bandas. Y eso después, con programas informáticos, se combina en esta imagen, que es de color verdadero. ¿Vale? Este tipo de imágenes, como os digo, vosotros podéis descargarlas y hacerlas y trabajar con ellas. La escala de cada uno de estos píxeles en concreto es de 20 metros. ¿Vale? Hay las imágenes de Sentinel, cada uno de estos píxeles es el equivalente a 20 metros, un elemento de 20 metros. Como podéis ver, aquí hay, en la parte izquierda, todavía hay una serie de nubes, ¿vale? Esto es una de las desventajas de querer hacer observación de la Tierra en el espectro, o sea, en el espectro visible o cercano al visible, ¿vale? Que es muy difícil atravesar las nubes. Sin embargo, el radar
el radar es capaz de traspasar las nubes y la información que recibe la va a poder decodificar incluso aunque haya nubes. Lo siento, pero a esta persona la tengo que mutear si está todavía. Kiko, por favor, si no te importa, deja tu micro apagado, por favor. Ahora quería mostraros cómo el trabajo que se está haciendo a través de la Agencia Espacial y de la Comisión Europea poniendo satélites revierte en beneficio de la sociedad. No es un dinero que se esté malgastando. Se está enfocando a darle un beneficio a la sociedad y a generar un valor añadido para la sociedad y a generar también una economía alrededor de ello. Y entonces hay aplicaciones que se están dando para hacer una mejor agricultura o para hacer la Blue Economy, que se llama, es generar recursos marinos sostenibles, además. Se está utilizando los satélites para monitorear el cambio climático y ver la evolución y comprobar la degradación de nuestro medio ambiente. Se utiliza para dar soporte al desarrollo de países con problemas estructurales y en la cooperación de países como los europeos con países con menos recursos que nosotros. Se utiliza para la gestión de los recursos naturales y energéticos y también para el control de los bosques. Se está utilizando mucho para hacer el control de la masa forestal. ¿Qué tal? Chao. Chao, ¿qué tal? Perdón. Os pediría, por favor, que dejarais apagado el micrófono, si es posible. Aparte de los bosques, pues se contribuye al monitoreo de la atmósfera, lo que va en beneficio de nuestra salud. Se utiliza también para hacer una gestión de los desastres por inundaciones, terremotos, tsunamis. Os hablaré del caso de los tsunamis. Se utiliza también en temas de defensa y seguridad, para el control de las infraestructuras de transporte, para darle valor añadido al turismo y para la planificación urbana. O sea, con esto lo que quiero poner en evidencia es que, como decía antes, es que no solo lanzamos satélites para ver simplemente lo que pasa, sino que de ello esperamos darle un beneficio a la sociedad. La Unión Europea ha organizado los datos que se generan en 6 servicios, como veis. Uno que es de Marina, donde se dan todos los datos relativos a o que impactan la economía marina y los recursos marinos. Uno que se dedica al monitoreo climático en general. Uno que es el servicio de emergencias. Es uno de los más relevantes hasta ahora, porque se utiliza para dar soporte, como decía, en caso de fuegos, para hacer una evaluación de la evolución de los fuegos. En caso de inundaciones, en caso de terremotos, el servicio de emergencias pone todos los recursos de la constelación para apoyar a las organizaciones locales, a las administraciones locales y regionales, y poder apoyarles con mejor información.
También se tiene un servicio de información para la parte de tierra, básicamente enfocada en la agricultura y los recursos naturales. Uno específicamente para monitorear la atmósfera y el último, el sexto, para dar información sobre seguridad, tanto marina como en tierra, ¿vale? Para daros una idea del volumen de datos que se generan, bueno, hay casi 200.000 personas. Estos datos son de mediados del año pasado, pero aproximadamente debemos estar ahora alrededor de los 200.000 usuarios registrados de datos, o sea, que utilizan los datos de la constelación de Copérnicus. Y se han almacenado hasta ahora 90 petabytes. Un petabyte es mucha información. Es un volumen de información enorme y sigue aumentando, ¿vale? Y sobre todo la disponibilidad de esos datos es muy alta. O sea, se puede confiar en que podremos siempre utilizar esos datos, porque la disponibilidad es de más del 99%, ¿vale? Esta es la evolución prevista, solo por daros un ejemplo de la cantidad de información, que está generando el programa Copernicus, y desde el punto de vista de los satélites y de las medidas in situ. Estamos hablando de que en 2026 estaremos más allá de los 110.000 petabytes, ¿vale? 110 petabytes, perdón. Os quería dar 4 ejemplos, pero hay muchos, de aplicaciones que gente innovadora ha lanzado utilizando estos datos de observación de la Tierra. Son 4 ejemplos que yo conozco bien. Uno es Dipteron, que es una empresa que está basada en Darmstadt también. Nosotros hemos colaborado con ellos, que utilizan los datos de los satélites para poder predecir cuándo los mosquitos que son portadores de enfermedades como el Zika o la malaria se pueden desarrollar en las zonas urbanas. Principalmente esta aplicación está principalmente enfocada a monitorear el país de Brasil, pero puede hacerlo en todos los lugares del mundo, ¿vale? Hay otra aplicación que permite hacer realidad aumentada para la agricultura, para con los datos que se tienen poder ver la calidad de los terrenos como está observado por los satélites. Esto da las calidades de los productos, la cantidad de agua que tiene, de humedad que tiene el terreno y demás. Y esto permite mejorar o actuar mejor en los terrenos para los agricultores. Hay otra aplicación que se utiliza para predecir la calidad que va a tener el vino, teniendo en cuenta los parámetros parecidos a los de la agricultura de extensión, pero focalizados a la calidad del vino. Y hay otra aplicación que se dedica a monitorear la calidad del aire para poder indicar las posibilidades de contaminación y demás, cómo esa contaminación puede afectar a la población, ¿vale? Yo, como decía Ricardo al principio, yo soy también un empresario, un pequeño empresario, un innovador, y conociendo un poco cómo funcionaban los satélites y el tipo de datos que daba, ideé con un compañero una aplicación que
que está dedicada a soportar la navegación marítima autónoma. Este tipo de navegación se supone que es el futuro de la navegación marítima, ¿vale? En el futuro se está buscando lo mismo que hay coches ya, empieza a haber coches autónomos, se está preveyendo que haya también barcos que autónomamente puedan hacer el transporte de mercancías, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es utilizar datos de Sentinel-3, datos de la dirección de las corrientes oceánicas, del viento, del oleaje y de la altura de las olas, y de la altura de las olas, para poder optimizar de forma apropiada las rutas que los barcos van a hacer alrededor del mundo. Normalmente los barcos hacen las mismas rutas desde hace siglos casi. Y no se mueven, son las rutas que se operan desde siempre y normalmente no cambian la dirección de sus rutas, salvo que exista una gran tormenta. Y aún así, solo van a intentar evitarla parcialmente. Nosotros, nuestra aplicación lo que propone es que además de, por cuestiones de seguridad, evites ciertas zonas, puedas además utilizar las corrientes que te son favorables y los vientos que te son favorables y la altura de las olas que son favorables para ti y evitar las que no son favorables. Y esto hacerlo de forma cercana al tiempo real, ¿vale? Y para ello además utilizamos ciertos algoritmos de inteligencia artificial que hemos desarrollado. Esto lo que nos da es una ruta, ¿vale? Que permite, esta es la navegación para salir del mar Báltico al mar del Norte, que es una zona del mundo bastante, con un tiempo bastante complicado. También somos capaces de hacer detección de icebergs, y para ser capaces de, primero hay que diferenciar un iceberg visto desde el espacio de un barco por sus características. Hay que darse cuenta que el satélite al fin y al cabo solo coge unas pocas imágenes, ¿vale? Y con esas pocas imágenes tenemos que deducir y ser capaces de identificar lo que es un iceberg, lo que es un barco en el medio del océano, para saber cuáles son los riesgos, ¿vale? Y además utilizamos datos de Sentinel-2 con imágenes allí donde las hay, allí donde las nubes lo permiten, para poder además diferenciar el calor del barco del frío del iceberg, ¿no? Otra de las aplicaciones que estamos desarrollando, y esto lo estamos haciendo en colaboración con la Agencia Espacial de Indonesia, uno de los países que sufre el mayor número de terremotos y tsunamis en el mundo, es la detección de tsunamis desde el espacio. Como os decía, satélites como Sentinel-3, satélites como Sentinel-3, que son capaces de medir la altura del mar, son capaces de poder diferenciar una ola de un tsunami de lo que es una ola normal, ¿vale? Son olas que se producen de forma diferente. Una ola de calor, Y son olas que se producen de forma diferente y que se propagan de forma diferente y que desde el... Espera, perdona Mario, que te voy a interrumpir un segundo si no te importa, Sí. si me disculpas. Es que
Luis Alberto y Alberto Cano están haciendo ruido constantemente. Yo no sé qué interés tienen, aparte que sabemos quiénes son. Entonces, por favor, si sois tan amables, o dejáis de hacer ruidos y no interrumpís a Mario, o si no, pues le tendré que pedir a Mario, por favor, que os expulse. Lo estáis interrumpiéndole a él y a todos los demás que queremos escuchar, si no os importa. ¿De acuerdo? Perdona, Mario, que es que si no... Disculpa, ¿eh? Gracias, Alberto. De todas formas, yo confío en que vamos a poder terminar, ¿vale? Yo sé que es un poco largo, pero espero que esté siendo interesante. No, y me consta que hay muchos, que son la inmensa mayoría, totalmente interesados. Y, vamos, es que de hecho se están quejando. Entonces, o sea, quiero decir que ni siquiera es que soy yo el que estoy insistiendo, sino que está insistiendo la gente que por favor que dejéis escuchar porque están interesados, claro. Vale, perdona. No pasa nada. Vamos a terminar. Ya estoy terminando, ¿vale? Como os decía, aquí estamos utilizando dos tipos de datos. El dato del radar, que es capaz de hacer una imagen de la rugosidad del mar, y el dato de la altura de la superficie del mar, que mide en un perfil las olas y que nos permitiría ver las olas de, por ejemplo, aquí tenéis una imagen del tsunami que ocurrió el Boxing Day de 2004, el 26 de diciembre de 2004, y que desafortunadamente le costó la vida a cerca a más de 100.000 personas, ¿vale? Sí, las cifras se mueven demasiado. Pero bueno, que costó desafortunadamente muchas vidas y que se propagó, como podéis ver, alrededor de todo el mundo. Nosotros, con los satélites que en ese momento volaban y que son similares, aunque no de la misma calidad que Sentinel-3, hemos podido observar dónde estaba el tsunami, cómo iba evolucionando el tsunami a medida que iba avanzando por el océano, ¿vale? Y esto, para que hagáis una idea, esta es cada una de esas líneas que veis ahí, es la órbita, la traza de la órbita de Sentinel-3A o 3B alrededor del globo. Y para que os deis cuenta de cómo el satélite, eso en un día recorre todo ese espacio. Todo ese espacio. En un día da 14 vueltas alrededor de la Tierra, ¿vale? Como son dos satélites, se van complementando y permite tener una visión bastante completa. Evidentemente hay mucho espacio en el medio, ¿eh? Pero lo importante es que se está, con solo dos satélites, se está monitoreando mucha área. Además de estos dos satélites, hay más satélites de este tipo que pueden hacer la misma tarea. Pero aquí la idea es que tengáis la imagen de cómo se cubre cada una de esas áreas, la verde para el Atlántico, la amarilla para el Pacífico, la rosa para el Océano Índico, y cómo los satélites cubren todas esas áreas, ¿vale? Y eso es todo. Os quería mostrar esas aplicaciones para que veáis en realidad cómo al final el trabajo que la ESA está haciendo tiene una continuidad o tiene un beneficio para la sociedad, y yo os he mostrado algunas de las aplicaciones, incluso de en las que yo estoy trabajando. Os agradezco vuestra atención y vuestro silencio a pesar de todo, y estoy abierto a vuestras cuestiones. Ya veo que hay algunas cuestiones quizás en el chat, no lo sé. Sí, Luis Hernández. Muchas gracias. Yo creo que se merece un aplauso, ¿eh? Muchas gracias, hombre. ¿Cuántos idiomas hablas?
Yo normalmente, básicamente todos los días tengo que hablar 4 idiomas. El alemán porque vivo en Alemania, el inglés porque es el idioma del trabajo, el español y el francés porque en su momento viví muchos años en Francia y mi familia es francesa. Mi mujer y mis hijos son franceses. Entonces, básicamente todos los días tengo que hablar 4 idiomas. ¿Canadá por qué pertenece a Europa? O sea, sí, Canadá tiene un acuerdo, tiene un acuerdo de colaboración. No es exactamente miembro de la Agencia Espacial Europea, pero tiene un acuerdo de colaboración. En lugar de quizás de unirse, bueno, en realidad Canadá hace muchos trabajos, como por ejemplo la Agencia Espacial Canadiense es experta en brazos robóticos. Y el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional está desarrollado por la Agencia Espacial Canadiense. Y es básicamente una colaboración de todos los países. Pero tiene una relación más estrecha, vamos a decir, con la Agencia Espacial Europea. ¿por qué con los países ex de la Unión Soviética no trabajáis? ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdona, que no te... ¿Que por qué con los países pertenecientes en el pasado a la Unión Soviética no trabajáis? Dígase Bielorrusia o Moldavia o Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, etcétera. En realidad se trabaja con todos esos países, de una u otra manera. Por ponerte un ejemplo, Ucrania es proveedor de algunos de los elementos más importantes de los lanzadores rusos que se utiliza para lanzar satélites europeos. Si luego tira bombas el Putin. Bueno, el espacio normalmente es uno de los vamos a decir, el sector espacial es uno de los sectores que más colaboración existe a todos los niveles entre todos los países. O sea, por darse por hacerse una idea, entre Rusia y Estados Unidos hay un proyecto tan importante como la Estación Espacial Internacional, en la que colaboran desde hace muchísimos años. O sea, todos los países, nosotros en la Agencia Espacial Europea colabora con muchos países. Qué grandes, hay que seguir así. Yo espero que siga así por muchos años. ¿Cuánto ganas? Hombre, gano bien. Se paga bien y gano lo suficiente para vivir bien mi vida, sí. Mario, yo quería que, si puedes, digas, aunque sea muy resumido, cómo fue tu carrera desde que estudiaste en León, aunque bueno, ya lo has dicho más o menos, ¿no? De que luego estuviste de Erasmus, pero un poco, aunque sea de forma rápida, ¿cuál fue ese proceso? ¿Qué te llevó hasta donde estás desde la Universidad de León? Bueno, yo empecé haciendo Ingeniería Técnica Industrial, después hice el máster en Cibernética. Los 2 títulos son de la Universidad de León. Para terminar, conseguí una beca Erasmus en la Universidad de Kaiserslautern, que me abrió, por supuesto, todo un mundo. Yo creo que a mí me cambió mucho la vida ese Erasmus. Y estando aquí en Kaiserslautern, vi que me llegó un email de alguien que me hablaba de la posibilidad de hacer una beca en la Agencia Espacial Francesa en Toulouse. Yo por aquel entonces ya había conocido a la que ahora es mi mujer y entonces decidí, aunque no en ese momento no hablaba francés, decidí aplicar y me dieron
me dieron esa beca y empecé allí mi carrera en el sector espacial. Y desde entonces no he hecho otra cosa más que operaciones en satélites, prácticamente. En muchos tipos diferentes de satélites, también en el ATV de la Estación Espacial Internacional, después Proyecto Galileo, Proyecto Sentinel y otra vez ahora en Galileo. Pero dentro de Galileo te habrás centrado en algún aspecto en particular, ¿no? Sí, yo empecé siendo responsable de la parte eléctrica y térmica de los satélites, ¿vale? O sea, llevar el control de todos los sistemas para verificar que los satélites estaban generando la electricidad que tenían que generar con los paneles solares, que la estaban administrando correctamente, que la estaban guardando en las baterías y que todos los equipos del interior del satélite estaban eléctricamente funcionando correctamente. Y por otra parte, la parte térmica para comprobar que el espacio es un ambiente muy hostil porque las temperaturas cambian de estar al sol a estar a la sombra, pueden cambiar perfectamente 200 grados en muy pocos minutos, y de estar al sol o estar a la sombra. Y bueno, básicamente empecé en ese aspecto y a partir de ahí fui creciendo, conociendo mejor otros sistemas hasta convertirme en ingeniero de sistemas. Ahora yo conozco bien cómo funciona todo el satélite, cuáles son los parámetros más importantes de todo el satélite en general y me ocupo de que los 4 satélites que Airbus tiene ahora mismo estén constantemente en buena salud. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cuántos Hola, ingenieros? Mario. Gracias por la charla. Mi pregunta es sobre el problema de la chatarra o basura espacial. Cada vez el número de lanzamientos es mayor, por lo que sea aún no hay legislación al respecto y los sistemas de recogida de basura todavía no son del todo operativos. Mi pregunta es si esto es un problema real a corto plazo, si os afecta vuestro trabajo y por qué si hay tanta colaboración para otro tipo de cosas entre países o naciones, ¿por qué no hay un acuerdo todavía para erradicar este problema? Me doy cuenta de que conoces bien la problemática y que es cierto. O sea, muy bien, es una pregunta muy interesante. Yo sí que considero que es un problema que existe, que nos afecta ya en el día a día. Bueno, aparte de, por un lado, está la problemática de que durante ya muchos años se han lanzado satélites. No eran muchos hasta ahora, realmente no eran muchos. Los primeros problemas que hemos tenido con la basura espacial vinieron del hecho de que algunos países han hecho explotar satélites en vuelo. Es el caso de China y creo que la India lo hizo, los americanos. O sea, esos países decidieron demostrar que tecnológicamente eran capaces de hacerlo y finalmente, y explotaron satélites, con lo que eso, de ser un punto donde estaba concentrado un satélite de 3 metros por 3 metros, vamos a decir, o una bola de 10 metros de diámetro, si quieres, se pasa a ser una bola de objetos de más de 10 centímetros de centenares de kilómetros. Y eso está provocando ya un problema muy importante, porque además son satélites que estaban en unas órbitas muy específicas, muy transitadas por el interés que tienen, porque son órbitas que favorecen hacer observación de la Tierra,
Y el problema es que los que hacemos operaciones, que en mi caso, nos vemos abocados a que regularmente, cada 1, 2, 3 meses, depende, tengas que cambiarle la trayectoria al satélite que tú estás controlando, porque viene un objeto hacia ti, y es un objeto, por ejemplo, de estos que es una parte de uno de estos satélites que ha sido destrozado, que no tiene control, entonces te corresponde a ti el moverte. Normalmente mueves el satélite hacia arriba para dejar pasar el objeto que viene en tu contra, ¿vale? Esto es lo que ha pasado hasta ahora, y el problema ya existía, pero en los últimos años, en el último año, con la aparición de SpaceX y la constelación Starlink, que pretende enviar 40.000 satélites, aunque son pequeños y toda la justificación que queramos, solo son el principio de una constelación que además no va a ser la única. Y que hay que darse cuenta de que para enviar esos satélites, aunque la etapa 1 vuelva a tierra y se quede en el suelo, hay partes que todavía van a quedar transitando por ahí durante un tiempo, ¿vale? Entonces, sí es un problema, se están experimentando muchas cosas para evitarlo, pero todavía no se ha percibido que el riesgo sea mayor que el beneficio. Pero va a llegar. Es un tema candente y además la ESA está poniendo mucho interés en ser la referencia mundial en la lucha contra este tipo de amenazas. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? ¿O subvencionan los países integrantes o por fondos europeos o el FMI o cómo lo hacen? ¿O lo hacen, o dependiendo del proyecto, cada país se financia? Es decir, como vives en España, pues ahora... España en la ESA, ¿no? Bueno, ¿cómo se está gestionando? Por un lado están los programas que pertenecen a la Comisión Europea y que gestiona la ESA, como son Galileo y Copernicus. Esos dos programas son programas que pertenecen a la Comisión Europea y que financia con fondos de los países que pertenecen a la Unión Europea. Y esto es importante, por ejemplo, es el caso del Brexit, ¿vale? Hasta ahora el Reino Unido era parte de la Unión Europea, pero ahora ya no lo es, entonces ya no puede formar parte de proyectos como Copernicus o Galileo. Sin embargo, el Reino Unido sigue siendo Estado miembro de la Agencia Espacial Europea, que es un organismo independiente. Está financiado por los países, pero es un organismo independiente. Como puedes ver, pues parte de la Agencia Espacial Europea, aunque sea una colaboración, es Canadá y es el Reino Unido. Entonces, por un lado, ya te digo, se financia programas como Galileo y Copernicus, los financia la Unión Europea, y por otro lado, la Agencia Espacial Europea tiene sus propios programas y además gestiona los satélites, la parte espacial de los programas de la Comisión Europea. Afortunadamente, en el último año, en el caso de... Bueno, uno de los problemas, yo como español, uno de los problemas que teníamos es que España no estaba contribuyendo en la medida de lo que, no solo de lo que le corresponde, o sea, no solo de lo que debería, sino de lo que le correspondía. O sea, España se negaba
a financiar correctamente la Agencia Espacial Europea. Afortunadamente, ya sea porque el ministro de Ciencia es un astronauta, ya sea por lo que sea, sin entrar a valorar eso, bueno, sí, o sea, yo lo valoro positivamente porque ahora en la última reunión interministerial de países miembros de la Agencia Espacial Europea, España decidió aumentar el presupuesto dedicado a la Agencia Espacial Europea. Y eso yo, desde el punto de vista, aunque yo hace ya 20 años que no vivo en España, pero desde el punto de vista español yo lo considero positivo. ¿Existen los ovnis? Sí. Sí, consideramos que OVNI, y cojo el desafío, consideramos que el OVNI es un objeto volante no identificado, sí, existe, porque no siempre somos capaces de identificarlo. Otra cosa es que sea algo que no seamos capaces de explicar en un momento u otro. Nos falta información sobre ellos, pero no son extraterrestres. Yo creo que no son extraterrestres. No hay, o sea, yo considero que, pero no que son extraterrestres. Alberto Cano, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé, parece que no hay más preguntas. Ya bastante rato te hemos tenido aquí ocupado. Simplemente, pues, lo dicho, darte las gracias. Con todos los micrófonos cerrados, pues bueno, es muy difícil darte un aplauso, ¿no? Pero, en fin, que en cualquier caso, muchísimas gracias y animarte, nada, que sigas adelante con ese proyecto y que llegue a buen puerto, ¿no? Nunca mejor dicho. Gracias a ti, Ricardo, y a todos por la atención. La verdad es que ha sido un placer y a mí, como os decía al principio, siempre me gusta que la gente conozca mejor lo que estamos haciendo. Creo que es un beneficio para la sociedad. Es muy positivo la inversión que se está haciendo en el espacio. Revierte muy positivamente en la sociedad y espero que a vosotros os haya gustado la charla y que en el futuro os animéis a dar el salto al sector espacial, perdón. Yo creo que lo que yo quiero también mostraros es que es accesible para todos, para todo el que quiera trabajar en esta industria. No es un objetivo inalcanzable y os animo a seguir estudiando y a estudiar fuerte si queréis llegar a trabajar en el sector espacial. Pues lo dicho, muchas gracias y nada, hasta la próxima. Hasta pronto. Aquí corto ya la grabación, Ricardo, y... ¿Vale? De acuerdo. Bien dicho, Ricardo. Y hasta pronto.